Bien, continuamos con el taller de actualización en suicidio para profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras que tengan interés en revisar lo que a día de hoy conocemos en torno al fenómeno suicida. Ya habíamos avanzado en la sesión anterior los aspectos relacionados con la epidemiología en torno al fenómeno suicida y en esta ocasión vamos a comenzar con la sección segunda que tiene como contenido los predictores de suicidio más importantes que se conocen a día de hoy y los factores de riesgo que se han visto más consistentemente asociados a la conducta suicida y que por motivos didácticos, aunque se trate de una división artificial, pues vamos a intentar categorizar por un lado, en factores de riesgo individuales y factores de riesgo ambientales o sociales. Para ello vamos a partir de los modelos biopsicosocial imperante en la medicina y transaccional o ecológico, que ahora explicaré un poquito de lo que van. Como es una sección muy amplia, vamos a dividirla en dos vídeos, uno en relación con los factores de riesgo individuales y el otro con los sociales. En primer lugar, vamos a insistir en cuáles son los predictores que a día de hoy conocemos como más trascendentes en la conducta suicida. Los más importantes, o el más importante, por empezar por ahí, es tener tentativas de suicidio previas, especialmente cuando éstas se han dado en los últimos 6 meses. Esto tenemos que tenerlo en la cabeza eh, todo el tiempo, y más cuando hablamos de valorar riesgo suicida. Em, Sobre todo si además nuestro interés, al final en última instancia, eh, mm, está focalizado en intentar definir poblaciones especialmente vulnerables para el suicidio consumado. Unos datos para que se nos quede en la cabeza. Hasta el 15% de los que intentan suicidarse acaban suicidándose. Hasta el 25% de los ingresados por intentos de suicidio vuelven a ingresar en los meses siguientes por el mismo motivo y un porcentaje similar se calcula que termina suicidándose. Estas cifras, aunque varían de unos estudios a otros, parecen bastante em, consistentes en todos ellos. Y por otro lado, y ya lo repetimos a lo largo de la sesión anterior, otro factor de riesgo para suicidio consumado, sin lugar a dudas, es el género masculino. Ya sabemos que hay de 2 a 3 veces más riesgo de suicidio en hombres que en mujeres, prevalencias que varían según las zonas geográficas. En particular en África, América y Europa parece que es donde hay más diferencia del riesgo suicidio por género. Em, Otras cuantas cifras escalofriantes que nos deben de hacer reflexionar y poner eh, la máxima atención en este fenómeno. Entre un 40 y un 60% de los que se suicidan habían consultado en las semanas o en los días previos con un profesional médico acerca de estas inquietudes. Y hasta el 70-75% de adolescentes se calcula que habían pedido ayuda los días previos. Y hasta la mitad, 24 horas antes, habían dado señales de sus intenciones. Mm, Estos datos contrastan con otros que están circulando últimamente en redes y que tienen que ver con que parece ser que al hacer encuestas en personas eh, que han realizado intentos de suicidio, perdón, parece que hay una elevada prevalencia de ocultación en sus intenciones a sus referentes de salud mental. Verdaderamente no he encontrado el estudio en que se basan estas afirmaciones, pero lo que sí que tenemos muy claro es que hay un porcentaje importante de las personas que finalmente se suicidan que en los días, semanas, meses previos, pues de alguna manera han dado señales, bien en su entorno, bien específicamente en el entorno sanitario,
de lo que les inquietaba. Y esto sí que nos debe de hacer estar más atentos a las posibles señales o factores de riesgo que pueden tener que ver con el fenómeno suicida. Como os decía, para poder categorizar de una manera más didáctica los factores de riesgo que a día de hoy conocemos como más relacionados con la conducta suicida, vamos a partir del modelo biopsicosocial y del transaccional. Em, el modelo biopsicosocial en salud mental trata de establecer varios niveles en los que el individuo está inmerso, pues para poder mm, entender todos esos niveles y el papel que ellos pueden desempeñar tanto en el origen como en la evolución de la patología, ya sea patología médica psiquiátrica o no psiquiátrica. Por otro lado, para poder categorizar los factores sociales de riesgo, utilizamos el modelo de transaccional o ecológico, que trata de diferenciar dentro de los condicionantes sociales o ambientales también diferentes niveles. Es decir, al final un individuo es él mismo, pero está en interacción y en relación con eh, ambientes cada vez más amplios de relación con su em, con lo social. Eh, Así hablamos de factores microsociales o familiares, factores mesosociales o comunitarios, factores macrosociales y factores culturales o religiosos, que a veces se incluyen dentro de los macrosociales y otras veces se tratan de forma independiente. Ya sabemos que estos no son compartimentos estancos, sino que hay relaciones entre unos niveles y otros. Simplemente es un instrumento o una herramienta, pues, para poder estudiar de forma diferenciada los factores que hemos reconocido como involucrados. Por otro lado, vamos a utilizar el modelo de diátesis-estrés, que se utiliza tanto en la medicina actualmente, en particular en la patología mental. Em, este modelo habla de que hay una serie, cuando hablamos de factores de riesgo para una determinada patología, hablamos de factores distales, de vulnerabilidad o factores rasgo, factores umbrales, factores en principio difícilmente modificables cuando nos llega el paciente, pero que sí que tenemos que tener en cuenta en prevención más amplia a nivel institucional, y otra serie de factores más proximales, estado desencadenantes, que son los que hacen como de gatillo para que se desarrolle la patología mental en este caso. Así, por ejemplo, en el fenómeno suicida, si habláramos de factores distales, de diátesis, umbrales o no modificables, entre comillas, ya he explicado por qué, pues hablaríamos, por ejemplo, pues de factores relacionados con la geografía, con el género, con la edad, factores genéticos o psicológicos relacionados con el temperamento de la persona, incluso acontecimientos vitales estresantes producidos o que han acontecido en la primera infancia o en los primeros años de vida del sujeto del que estamos hablando. En cambio, al hablar de factores proximales de estrés, de estado o en principio modificables, pues son esos otros factores eh, que, que tienen que ver, por ejemplo, a nivel individual con el desarrollo de un trastorno mental o médico u otros acontecimientos vitales estresantes que pueden ser precipitantes para ese tipo de conductas. También, como no, otros acontecimientos psicosociales como crisis sociales, disponibilidad de medios, etcétera. Esto lo iremos desgranando a continuación. Por tanto, si hiciéramos como una especie de dibujo donde vamos a ir colocando los diferentes factores de riesgo que hemos estudiado como asociados a la conducta suicida, tendríamos por un lado los individuales, que son a los que nos vamos a referir en esta presentación, y que vamos a diferenciar a su vez también de forma artificial en biológicos,
psicológicos y acontecimientos vitales estresantes en la primera infancia y factores relacionados con la enfermedad. Y por otro lado tendríamos los sociales o ambientales a diferentes niveles, microsocial, macrosocial y cultura o religión. Empezamos con los factores individuales, que vamos a diferenciar siguiendo el modelo de diátesis estrés en factores individuales distales de riesgo o en principio no modificables cuando atendemos al paciente en primera instancia y factores individuales proximales o de riesgo suicida. En los primeros vamos a hablar sobre todo de, como decíamos, de los factores biológicos, psicológicos y acontecimientos vitales estresantes de la primera infancia y en los segundos vamos a hablar sobre todo de factores de enfermedad. En la próxima sección abordaremos pues, todo lo que tiene que ver con factores de riesgo sociales en los diferentes niveles en los que el individuo se desenvuelve. Dicho esto, entramos en materia. En cuanto a los factores individuales de riesgo, vamos a comenzar con la genética del suicidio. Aquí más que de genética deberíamos hablar más bien de factores familiares, porque a veces en un caso concreto es difícil distinguir eh, qué parte de la vulnerabilidad podemos atribuir a una transmisión genética per se y qué parte podemos atribuir a la crianza em, o a la transmisión de valores educativos y demás, transmisión transgeneracional de trauma, etcétera, etcétera. No obstante, sí que parece que los estudios hoy en día que se realizan en adoptados o que se han venido realizando en las últimas décadas en adoptados, que sí que diferencian estos dos niveles de crianza y de transmisión genética, son bastante consistentes en en la coincidencia de que parece que sí que hay una transmisión genética del suicidio y que esta parece ser incluso independiente del trastorno mental asociado. En la práctica clínica, como decíamos, en cada caso es muy difícil separar la vulnerabilidad biológica de la crianza, de los efectos de aprendizaje, del trauma transgeneracional del suicidio y demás. Sí que sabemos que los familiares de suicidas tienen hasta 10 veces más riesgo de suicidio que la población general. Y además, esta carga aumenta en presencia de depresión y de tentativas previas que ya anunciábamos que era el predictor de suicidio más importante. También parece que la idea suicida es más grave en familiares de suicidas, más graves en tanto más intensas y más persistentes en el tiempo. Se han detectado varios polimorfismos de vulnerabilidad, aunque esto estamos todavía en pañales, pero algunos son interesantes como el alelo L de la TPH, que está asociado a mayor riesgo suicida, o el alelo S del transportador de serotonina, que está asociado, parece, a desesperanza, más riesgo de repetición de suicidio o de tentativa suicida, mejor dicho, y a mayor violencia en las tentativas. Y por otro lado, de los estudios que están orientados a la tríada impulsividad, agresividad, suicidio, pues se han detectado algunos eh, alelos particulares en el gen de la MAO-A, que tienen que ver fundamentalmente, como veremos a continuación, em, en un aumento de dopamina y por tanto de hostilidad. En cuanto a antecedentes familiares, sí que se ha evidenciado que en pacientes suicidas hay más prevalencia de psicopatología en los padres que en población general, en particular de depresión en la madre y de alcoholismo y depresión en los padres. Curiosamente o no tan curiosamente, esta mayor prevalencia de psicopatología y en particular específicamente de este tipo de psicopatología son factores de riesgo comunes tanto para suicidio como para depresión. Por otro lado, también se han observado en los padres más antecedentes de suicidio, como decíamos, pero también de violencia en pacientes suicidas. Y a nivel ya más relacional o vincular y demás, sí que parece que puede haber una transmisión transgeneracional
del trauma que supone el suicidio en una familia. Y esto se evidencia en fenómenos como suicidios escogidos en determinadas fechas que son aniversario del suicidio de algún progenitor, por ejemplo, em, o al cumplir la edad con la que se suicidó el familiar y otros fenómenos que sí que vemos con cierta frecuencia en la clínica. En cuanto a alteraciones bioquímicas, cuando estudiamos las alteraciones bioquímicas de pacientes suicidas o con elevado riesgo suicida, encontramos algunos hallazgos que a continuación vamos a estudiar, pero que no dejan de tener ciertas limitaciones. Una de ellas, la más importante quizás, es que son hallazgos que por el momento parecen relegados al ámbito de la investigación. Tampoco está dilucidado claramente si son alteraciones primarias del individuo, es decir, si se trata de una vulnerabilidad de ese individuo a tener mayor riesgo suicida, o bien si se trata de alteraciones em, estado, es decir, que acompañan a a un estado como puede ser un episodio depresivo. Algunos de estos hallazgos provienen de estudios post-mortem de pacientes suicidas y otros son fenotipos que se asocian a mayor riesgo suicida. En particular, apuntábamos a la tríada impulsividad, agresividad, suicidio, que es un fenómeno, por así decirlo, por no llamarlo síndrome, porque tampoco lo es, em, que sí que parece que se ha asociado a mayor riesgo suicida y que suele ser la diana de muchos estudios en neurociencias básicas. Por otro lado, parece que algunos de los hallazgos bioquímicos que se han encontrado son más bien marcadores biológicos inespecíficos de una situación grave de estrés agudo. La utilidad que puede tener, pues sería muy interesante poder definir posibles marcadores rasgo que nos definan poblaciones de riesgo, grupos de especial vulnerabilidad para realizar tentativas suicidas o bien marcadores que nos indiquen posibles predictores de riesgo suicida o de repetición o de mayor violencia en las tentativas. Por otro lado, de un marcador biológico esperaríamos que tenga un acceso fácil, es decir, que podamos acceder a través de muestras de sangre o de orina y no tanto de líquido cefalorraquídeo u otras muestras que sean difícilmente aplicables a la práctica clínica diaria. Sin más, aquí tenemos como un pequeño resumen de hallazgos bioquímicos. Algunos de ellos lo que indican es una alteración en el eje hipotálamo hipofiso adrenal relacionados con estrés, pero que vamos a dividir en los más importantes o los que hasta la fecha parece que son más consistentes. Por un lado, en pacientes con riesgo suicida elevado se ha encontrado una disfunción serotoninérgica. Se han encontrado alteraciones tanto a nivel neuronal, de las neuronas serotoninérgicas, como a nivel de receptores y de la respuesta de esas neuronas a los diferentes estímulos. Esto se traduce bioquímicamente en una disminución del metabolismo de la serotonina, que también se encuentra en otras condiciones como la esquizofrenia, el trastorno depresivo o los trastornos de personalidad. Eh, por otro lado, las disfunciones serotoninérgicas ya las habíamos encontrado relacionadas con em, violencia, impulsividad y más letalidad en conductas suicidas, especialmente en pacientes depresivos. Em, Sabemos a nivel funcional que la serotonina funciona como un neurotransmisor modulador a su vez de otros neurotransmisores. Y sabemos que la serotonina disminuida, al disminuir la serotonina, perdón, disminuye la función reguladora sobre la dopamina y esta aumenta. Y a su vez la dopamina aumentada se asocia a hostilidad, por ejemplo.
Parece ser que la disfunción serotoninérgica sí que, además de un predictor de una conducta suicida repetida, más violenta, de intentos más impulsivos, parece que además podría ser un marcador rasgo de vulnerabilidad del individuo, y esto es muy interesante. Por otro lado, se han encontrado, sobre todo en estudios postmortem, disfunciones a nivel noradrenérgico, en el locus coeruleus principalmente, tanto a nivel estructural, neuronal, como a nivel funcional. Parece que estos hallazgos son más bien inespecíficos porque los encontramos no solo en individuos suicidas, sino también en otras personas que han estado sometidas o que están sometidas a situaciones de estrés grave. Hablamos de disfunción serotoninérgica, noradrenérgica y también de otra catecolamina como es la dopamina. Em, y en relación también pues, con la primera que habíamos comentado. Eh, Son interesantes, por otro lado, los estudios que han encontrado alteraciones grasas en individuos con elevado riesgo suicida. Parece que una disminución del colesterol está asociada a disminución de la serotonina y a un aumento ligero del riesgo suicida, especialmente cuando éste tiene unas características violentas. Y sí que parece que se ha asociado también a un posible aumento de tentativas y de ideas suicidas. Entonces, cuando nos encontramos con esto, cabe preguntarnos si el uso de tratamientos em, eh, mm, y que se utilizan como las estatinas que se utilizan para disminuir el colesterol, pues podrían conllevar un mayor riesgo suicida. Y esto se ha rechazado. Se ha estudiado que el uso a largo plazo de estatinas no se asocia a un mayor riesgo suicida y que cuando se encuentran em, esa interacción o esa relación entre disminución de colesterol y mayor riesgo suicida parece que tiene más que ver con dietas muy restrictivas que con el uso de fármacos. Por otro lado, se han estudiado posibles relaciones entre hormonas sexuales y conductas suicidas. Algunas de ellas se han estudiado en relación con la menstruación y hay hallazgos poco claros, pero que parecen bastante interesantes. Por un lado, la disminución de estrógenos sabemos que conlleva una disminución de serotonina, pero en cambio, en mujeres menopáusicas que tienen un nivel de estrógenos muy bajito, no se ha encontrado mayor riesgo suicida respecto a las premenopáusicas. Y sí que hay un hallazgo muy interesante, que es que en pacientes con trastornos del eje 1, por ejemplo depresiones, parece que hay más tentativas suicidas en la fase folicular, que tiene menos estrógenos y por tanto menos serotonina, y en cambio en pacientes con trastornos en el eje 2, por ejemplo trastornos de personalidad, parece que las tentativas suicidas se dan más en la fase luteínica del ciclo menstrual, que a su vez está asociada a un aumento de progesterona y parece que ese aumento de progesterona está relacionado o interrelacionado con una disminución del GABA, que sabemos que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Em, Otros estudios bioquímicos se han centrado, como decíamos antes, en la tríada agresividad, impulsividad, suicidio. De ahí surgen estudios que encuentran finas y de testosterona, ¿vale? Eh, Decíamos, los hallazgos bioquímicos, esperamos de ellos pues que pudieran ser posibles predictores de la conducta suicida. En psiquiatría se utilizan pues algunos test para valorar respuesta de diferentes em, eh, hormonas o neurotransmisores a determinados estímulos. Esta tabla está sacada del Vallejo Ruilova y es un pequeño resumen
también me parece muy interesante, no solo para el tema del suicidio, sino para cuando estudiamos otros trastornos mentales y nos hablan de estos test de provocación. Y en particular la conducta suicida, lo que vemos es que todos los test de provocación están atenuados, lo que denotan una situación de estrés por posiblemente hipercortisolemia y supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal, excepto el test de estimulación con triptófano. En cuanto a factores psicológicos, aquí vuelvo a apuntar que estas divisiones que estoy haciendo tienen un objetivo docente y que, desde luego, en la realidad, em, sobre un sustrato biológico, pues encontramos em, 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 una fenomenología muy amplia y al final, desde diferentes miradas, intentamos dar explicación em, pues a la misma conducta. Y además, estas, eh, estas observaciones desde el punto de vista de la psicología o de la biología más básica y demás, pues están en interacción continua con el ambiente, ¿no? A través de fenómenos como la epigenética, ¿vale? Entonces, dicho esto, para evitar equívocos, pues vamos con los factores psicológicos de riesgo suicida. Desde algunos estudios, desde una mirada psicológica, pues han hablado de cerebro suicida, que ahora hablaremos de él un poquito más. Desde una mirada más neuropsicológica se han encontrado en pacientes con elevado riesgo suicida algunos hallazgos como una disminución o una disfunción, mejor dicho, en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas que ya sabemos que tienen su sustrato en el prefrontal y que se trata de las funciones cognitivas que entendemos como evolutivamente más maduras y más propias en principio, de los humanos, ¿no? Como la capacidad de planificar, de inhibir una respuesta, de postergar em, la recompensa, de poder secuenciar las tareas en el tiempo. También parece que han observado una disminución en la atención electiva, es decir, parece em, eh, mm, que hay una dificultad en seleccionar un estímulo y concentrarse en él. Y también parece que hay una disminución en la inhibición de la respuesta. Desde otra mirada, desde la psicología, tomando la teoría de Cloninger, que tanta trascendencia ha tenido en los estudios que han tratado de interrelacionar hallazgos psicológicos y biológicos, pues se encuentran el rasgo de neuroticismo, pues se encuentra en una mayor prevalencia en personas con alto riesgo suicida que en la población general. También el rasgo de búsqueda de novedad. En cuanto a los estudios más psicométricos que han tratado de estudiar el cociente intelectual y el riesgo suicida, sí que parece consistente que tanto el retraso mental moderado grave como la demencia son factores protectores de suicidio. En cambio, sí que parece que hay algún estudio que habla de que el CI bajo, aun sin llegar a ser retraso mental, es decir, pues aquellos individuos que tienen un CI más bien límite o la parte baja de la normalidad o de la normalidad normativa entendida como psicométrica y sin más repercusión. Se relacionan con mayor riesgo de intentos suicidas. Em, otros conceptos psicológicos que se han relacionado con mayor riesgo suicida pues son la introversión, la baja autoestima, la impulsividad y el locus de control externo, es decir, la tendencia, de forma muy simplificada, muy sencilla y muy casi caricaturesca, la tendencia a poner la responsabilidad en lo externo más que en lo interno y la necesidad un poco de buscar estrategias fuera
más que estrategias internas. El cerebro suicida es un concepto que han utilizado pues, algunos psicólogos que han estudiado la conducta suicida y que constaría de una tríada eh, que, que encuentran con mayor frecuencia en pacientes con mayor riesgo suicida, em, o eh, constructos que a veces se encuentran de forma individual también en personas con mayor riesgo suicida. Uno de ellos sería el de mayor sensibilidad a los acontecimientos vitales estresantes, sobre todo cuando estos tienen que ver con vergüenza y humillación. Esto parece que tiene que ver con el concepto de Cloninger de la dependencia de la recompensa, es decir, individuos que son especialmente sensibles a las respuestas que da el entorno a su conducta o a él mismo. Y el sustrato biológico de este rasgo serían los ejes noradrenérgico y serotoninérgico. Otro concepto que de forma consistente se ha encontrado con mayor prevalencia en personas con tentativas suicidas o con suicidio consumado es la desesperanza y la inhibición conductual, que tienen mucho que ver con la incapacidad de proyectarse en el futuro y con una disminución en la capacidad para planificar hechos. Parece que el sustrato biológico de este constructo sería el eje serotoninérgico. Y el tercer constructo sería la disminución de la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Y eso tiene mucho que ver con el sentimiento de sentirse atrapado que acompaña a muchos suicidas. Y tiene mucho que ver con lo que apuntábamos anteriormente, con una alteración en las funciones ejecutivas y en particular con la memoria autobiográfica. Y son pacientes con dificultad para evocar y rememorar de forma secuencial y de forma integrada y objetiva pues, su autobiografía. Parece que este constructo pues, también tiene como sustrato biológico pues, el eje serotoninérgico. No vamos a entrar en otras teorías y significados sobre el suicidio que se han dado a lo largo de toda la historia de la psiquiatría y de la psicología, solamente apuntar algunas cositas, como bueno, que para muchos autores procedentes de diferentes escuelas psicológicas o que parten desde teorías metapsicológicas diferentes, el suicidio ha tenido un significado em, relacionado con em, eh, la agresión o la violencia sobre uno mismo, dirigida sobre uno mismo, em, lo que Freud hablaba o categorizaba como la introyección de un objeto de amor eh, eh, contra el que el individuo tenía deseos conscientes o inconscientes de asesinato y que al introyectarlos al final pues acaban dirigiendo la agresión sobre uno mismo. Menninger, en una línea similar, hablaba de homicidio invertido por la ira de un paciente contra otra persona y hablaba de varios tipos de hostilidad en el suicidio. La hostilidad como deseo de matar, de ser matado o de morir. Beck eh, señaló la desesperanza como un indicador muy preciso de riesgo suicida. Y esto es algo que hemos encontrado de forma consistente en estudios desde hace décadas como presente en pacientes con elevado riesgo suicida. De Durkheim ya habíamos hablado en la anterior sesión. Él entendía el suicidio como un hecho eminentemente social y hablaba de 3 tipos de suicidio, que hablaremos luego en la siguiente sesión al abordar los factores de riesgo sociales,
como son el egoísta, el altruista y el anómico, siempre en interacción con el ambiente. Otros posibles significados que del testimonio de los pacientes nos llegan, que se le da al suicidio, pues es el de la reunión con seres queridos, la venganza, el autocastigo, el renacimiento incluso, el abandono, represalia, expiación de una culpa o el deseo de ser asesinado. En cuanto hablábamos de factores de riesgo genéticos y de hallazgos bioquímicos, hablábamos de factores de riesgo desde la psicología y vamos a hablar de factores de riesgo perinatales y obstétricos que podrían tener que ver tanto con fenómenos más biológicos como de crianza. Sabemos que hay más nacimientos en primavera entre los sujetos que se suicidan, igual que en sujetos con esquizofrenia o con formas de esquizofrenia más deteriorantes, y hay factores de riesgo perinatales como el bajo peso al nacer, el madre adolescente, ser el cuarto más de la fratría o la talla baja, que parecen más prevalentes en sujetos suicidas que en la población general. Es- Esto puede estar en relación también pues con situaciones socioeconómicas desfavorables. Decíamos, estamos hablando de los factores de riesgo individuales de una forma artificial porque están en interacción continua pues, con el ambiente. En cuanto a la orientación sexual, que he tenido muchas dudas sobre dónde colocarla dentro de los factores de riesgo, he decidido hacerlo dentro del individual, aunque tiene correlatos muy importantes en los ámbitos del micro, meso y masosociales, porque mm, posiblemente el mayor riesgo que encontramos de tentativas suicidas en orientaciones no heterosexuales y en identidades sexuales no binarias están en interacción están en relación, perdón, más que con un sustrato biológico, con la lectura social que se hace de ello. La aceptación, la integración de estos sujetos en la sociedad donde están inmersos, la lectura religiosa, cultural que se puede hacer de ello. En cuanto a la etnia, también se trata de una lectura compleja porque sí que parece que puede haber un componente genético en el sentido de que se ha evidenciado un mayor riesgo suicida en población de origen europeo y en particular centroeuropeo, que persiste hoy en día a pesar del mundo globalizado en el que vivimos, pero también hay componentes meso y macrosistema en este particular. Más que, o sea, la etnia puede estar relacionada pues, o asociada con una posibilidad de más o menos oportunidades de desarrollo, con situaciones de desigualdad o violencias sistémicas o con roles preestablecidos muy rígidos. Sí que, como decíamos, parece que los caucásicos tienen mayor riesgo suicida en general y la bibliografía estadounidense, que ellos tienen muchos estudios en relación con esto por la sociedad multicultural o multiétnica, mejor dicho, que está en el origen mismo de la creación del país, pues hablan de mayor riesgo, además de los caucásicos, pues en nativos americanos y en población migrante, especialmente cuando la migración ha sido forzada. De este tema hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a factores individuales relacionados con trauma en la infancia, sabemos y está amplísimamente confirmado que los antecedentes de trauma, especialmente en la infancia, actúan como predisponentes de conductas suicidas de todo tipo, especialmente cuando ese trauma consiste en abusos sexuales. Y luego, además, ya veremos en la otra parte que el trauma agudo pues, puede actuar como precipitante también de una crisis suicida. En cuanto a factores individuales, proximales o de riesgo suicida, vamos a abordar pues, fundamentalmente factores relacionados con enfermedad, tanto alteraciones psicopatológicas o patología mental como trastornos médicos no psiquiátricos. Y volveremos a insistir
en los acontecimientos vitales estresantes, que ya hemos dicho que pueden ser tanto factores predisponentes o de vulnerabilidad o como factores desencadenantes de una eh, crisis suicida. Eh, ¿Cómo sabemos qué factores psicopatológicos están asociados a la conducta suicida? Pues a través de los registros y de las autopsias psicológicas. Sabemos, y este es un hecho que se ha constatado desde hace décadas, em, los estudios científicos, que, aproximadamente un 90% de los suicidas eh, cumplían criterios para un trastorno mental. Eh, una posible excepción que se había comentado a este hecho era China, eh, porque sí que decíamos que China tenía antes, hasta hace 20 años, pues una epidemiología especial en el suicidio. Parece que había una mayor prevalencia de mujeres que en otros países y que además parece que había una mayor prevalencia de suicidios en personas sin ningún trastorno mental. Em, lo cual invita a pensar que podía haber un mayor peso de otros factores de riesgo sociales en el desencadenante de este fenómeno suicida allí. Eh, Estas cifras de hasta un 90% de trastorno mental parecen mejor documentadas en países ricos que en países pobres, donde posiblemente otros factores de riesgo más sociales tengan un peso más importante en el desencadenamiento de una crisis suicida. Y de estas cifras eh, sacamos otras que son casi más eh, mm, chocantes, por así decirlas, que es que el suicidio se puede dar en principio en personas sanas, hasta en un 10% que sepamos de personas sanas, lo cual es casi más inquietante eh, porque establecer planes de prevención en este tipo de sujetos pues parece mucho más complicado y posiblemente pues son los casos en los que otros factores de riesgo más ambientales y sociales pues tienen mayor peso todavía. De todos los suicidios, en torno a un 60% tenían un trastorno depresivo, en torno a un 30% un trastorno de personalidad, en torno a un 60% un trastorno por uso de sustancias, un 25% alcohol y en jóvenes hasta un 70% de alcohol y en torno a un 25% tenían alguna enfermedad médica. Este porcentaje, evidentemente, en población más mayor, pues puede llegar hasta el 70%. Por orden, parece que los trastornos mentales que se han asociado con mayor riesgo suicida pues son los trastornos afectivos, especialmente el trastorno depresivo mayor, el trastorno por uso de sustancias y la esquizofrenia. En general, todos los trastornos mentales se asocian a un mayor riesgo suicida, por tanto es algo que hay que valorar en todos nuestros pacientes, excepto quizás, como apuntábamos anteriormente, la discapacidad intelectual y la demencia. Los pacientes psiquiátricos en general tienen de 3 a 12 veces más riesgo suicida que la población general y los ingresados en unidades de psiquiatría entre un 5 y un 10%, o 10 veces más, perdón. La edad de más riesgo en la población psiquiátrica está en torno a los 29 años para los hombres y los 39 para las mujeres. Por tanto, eso se adelanta el mayor riesgo suicida en esta población. Empezamos con el trastorno depresivo y dentro de este la depresión unipolar. Ya decíamos que en torno a un 60-70% de todas las personas que se suicidan cumplían criterios para un trastorno depresivo. No estamos hablando de, no estamos hablando de tristeza, no estamos hablando de, de trastornos adaptativos, depresivos, no.
estamos hablando de trastorno depresivo mayor, es decir, un trastorno depresivo consistente em, a nivel clínico. Eh, se decía que hasta un 15%, o sea, que los pacientes con depresión unipolar, trastorno depresivo mayor, tenían un riesgo suicida de en torno a un 15%. Em, un 8% de hospitalizados, un 4% tenían una historia de hospitalización y en torno a un 2,2% de pacientes ambulatorios. ¿Esto por qué lo digo? Porque parece ser que estas cifras estaban, o este riesgo parecía mayor en estudios de hace unas décadas que actualmente. Posiblemente porque eh, al estar haciendo más laxos los criterios para el diagnóstico de trastorno depresivo y en particular depresivo mayor, parece que la población que hoy en día cumple criterios para trastorno depresivo mayor em, eh, puede tener en general un menor riesgo suicida o por debajo del 15%, ¿no? Y donde tendría mayor riesgo pues son los pacientes hospitalizados. Otros factores de riesgo específicos asociados a suicidio en pacientes con trastorno depresivo mayor pues son en particular la hospitalización, no tanto la gravedad de la depresión en sí, es decir, la gravedad entendida como presencia de sintomatología psicótica o somatógena, sino la necesidad de un ingreso hospitalario, que puede estar asociado a impulsividad, desesperanza o a tentativas previas de suicidio. El momento de mayor riesgo para el suicidio en pacientes con trastorno depresivo mayor parece que está en los 2 primeros años de enfermedad. También son momentos de especial vulnerabilidad los momentos tras el alta y en la mejoría. Ojo, porque este es un fenómeno que puede estar relacionado con esa evidencia o esa sospecha que había anteriormente y que hoy en día está descartada de mayor riesgo suicida en pacientes que empiezan con un trastorno, o sea, con un tratamiento antidepresivo, aunque hablaremos de este tema un poquito a continuación. Y sí que parece que hay un mayor riesgo en un segundo episodio depresivo que en el primero. Factores protectores asociados a trastorno depresivo mayor serían el que existan para ese paciente pues, razones para vivir. En cuanto al trastorno depresivo bipolar y la conducta suicida, tradicionalmente se había hablado de una mayor prevalencia en el eh, trastorno depresivo bipolar que en el unipolar, de un 15 a un 20% según series. Digo tradicionalmente porque esto no está muy claro y según la fuente de la que extraigamos la información, pues hablan de cifras similares o levemente o ligeramente superiores. Sí que parece que hay más intentos de suicidio en la depresión bipolar que en la unipolar y que los suicidios son más tempranos en hombres con este trastorno. Factores de riesgo específicos de suicidio en el trastorno depresivo bipolar pues serían los antecedentes personales de tentativas autolíticas y la desesperanza, em, como en el trastorno depresivo mayor. El suicidio parece que tiene un inicio más temprano en este trastorno y parece estar relacionado también con determinadas formas clínicas. Por ejemplo, hay mayor riesgo en cicladores rápidos, cuando hay síntomas depresivos o mixtos, más que cuando hay síntomas maníacos, y también parece relacionarse con la gravedad de la depresión, es decir, con la presencia de sintomatología psicótica o somatógena. En presencia de comorbilidad como los trastornos de ansiedad, trastorno alimentario, consumo de alcohol u de otras sustancias, pues parece haber un mayor riesgo suicida en pacientes con depresión bipolar. Y ya sabemos que el trastorno bipolar tiene una prevalencia muy elevada de trastorno por uso de sustancias.
el mayor riesgo parece estar en hombres y otros factores de riesgo que no parecen relevantes en el caso del trastorno depresivo bipolar, pues son la etnia, el estado civil, el desempleo, la historia familiar o el tipo de trastorno. Que aunque esto también ha sido muy cuestionado, parece que los estudios más recientes nos hablan de que el tipo 2 no tiene más riesgo que el tipo 1. Factores de riesgo específicos. Aquí, por ejemplo, así como con un apunte, en el manual de introducción a la psiquiatría de Vallejo, en el tema del trastorno bipolar sí que hablan de mayor riesgo en el tipo 2 y en el tema de suicidio, por ejemplo, pues nos hablan de que no hay más riesgo en el tipo 2 que en el tipo 1 para hacer ver o poner de relevancia pues esta discrepancia. En cuanto a factores de riesgo específicos de los intentos suicidas, parece que hay más riesgo de intentos si hay historia familiar, como ya sabemos, en presencia de historia de abuso sexual y físico en la infancia y en condiciones como la soltería, cosa que no pasa en el caso de las mujeres. En cuanto al tratamiento antisuicida de la depresión, ¿a qué me refiero? Vamos a hablar en cada una de las condiciones eh, mm, patológicas que vamos a abordar de tratamientos que se han estudiado específicamente como asociados a una disminución de riesgo suicida en esa población. Los estudios eh, son escasos, pero vamos a hablar de las conclusiones más importantes. Em, y como os decía al principio de todo, este seminario está muy sesgado desde el punto de vista médico por mi profesión, pero no quiero dejar de lado las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales que para mí son imprescindibles, fundamentales como pilar de cualquier intervención en cualquier trastorno mental y en algunos de ellos absolutamente imprescindibles o incluso de primera elección junto con el tratamiento farmacológico. Mm, Posiblemente más adelante saque algún anexo en relación con esto. ¿Por qué? Porque está pendiente de publicarse un metaanálisis muy, muy riguroso, específicamente sobre intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales en riesgo suicida. Em, y me gustaría poder presentaros las conclusiones de ese metaanálisis, porque hasta la fecha ha habido pocos, pocos estudios y con muchos sesgos en relación con las intervenciones psicoterapéuticas y el riesgo suicida. No obstante, y a grandes rasgos, os dejo 3 o 4 ideas para tenerlas en la cabeza, y es que sí que se parece consistente que las intervenciones psicoterapéuticas, tanto breves como a largo plazo, disminuyen per se el riesgo suicida en general. Eh, em, en muchos estudios de forma significativa y en otros no significativa, de ahí el esperar al metaanálisis en condiciones. Hay mucha variabilidad en los estudios, con lo cual es difícil extraer conclusiones. Muchos de ellos no especifican de forma apropiada cómo son las intervenciones que tienen que ver, pero otra conclusión que parece clara es que las intervenciones psicoterapéuticas en pacientes con diferentes patologías mentales y riesgo suicida, parece que cuando incluyen un abordaje directo al riesgo suicida son más eficaces que cuando no lo incluyen. Y luego, en general, las intervenciones que han demostrado mayor eficacia serían la psicoterapia dialéctico comportamental en el trastorno de personalidad límite y en adolescentes, las terapias de orientación psicodinámica en trastorno de personalidad límite em, em, y
las intervenciones cognitivo-conductuales en depresión, así como en algún estudio la psicoterapia interpersonal también, a grandes rasgos. Eh, en cuanto a los tratamientos farmacológicos parece que han demostrado una disminución del riesgo suicida en la depresión, sí que sabemos que hay un efecto positivo en las ideas suicidas específico en tratamientos serotoninérgicos y también en el litio. La comunidad científica hoy en día está de acuerdo en que el tratamiento psicofarmacológico con antidepresivos adecuado disminuye la gravedad de los trastornos afectivos y el riesgo suicida. Y esto también pasa con la terapia electroconvulsiva. Em, sí que había salido una alerta hace años sobre un posible mayor riesgo suicida asociado en particular a los ISRS, aunque también a otros serotoninérgicos, y que luego no se ha podido comprobar en estudios sucesivos, o al menos no se ha podido comprobar un mayor riesgo suicida, eh, aunque pudiera haber una mayor verbalización de ideas suicidas, por ejemplo. Y sí que, no obstante, em, ha salido hace poquito un estudio en relación con este tema, en particular en la población adolescente, donde sí que parece que en la población adolescente, al contrario que en la población adulta, sí que el uso de ISRS se puede asociar a un mayor riesgo suicida. ¿Y esto cómo se explica? Pues esto se puede explicar por el efecto desinhibidor paradójico que los antidepresivos pueden tener específicamente en algunas personas. Em, y que se ha encontrado no solo en ISRS, como también en desipramina, maprotilina, mitricilina, alprazolam, em, y que también parece que puede estar en relación con la acatisia o la desinhibición, como decíamos antes. Entonces, hay que tener cuidado porque el tener estas alertas no puede tampoco hacer que privemos a un paciente con un trastorno depresivo mayor eh, con riesgo suicida de darle el tratamiento más eficaz que tenemos para él mismo, que es la intervención psicoterapéutica y la psicofarmacológica combinada. Pero sí que tenemos que estar atentos a pacientes con trastornos de control de impulsos o pacientes habitualmente no respondedores a algunos fármacos, y con la población adolescente en particular, cuando ponemos o instauramos este tratamiento. Tenemos que avisar del riesgo que está asociado, y tenemos que avisar de posibles señales como la desinhibición o la acatisia como posibles mediadores de este mayor riesgo. Tenemos que titular muy lentamente los fármacos y apoyarnos en otras medidas que puedan atenuar esa posible desinhibición, y estar muy atentos y desde luego hacer un- una estrecha vigilancia, sobre todo al comienzo de los mismos. Sí que parecen de utilidad también en la conducta suicida en pacientes con trastorno depresivo, pues algunos estabilizadores del ánimo, ya decíamos, el litio de forma más consistente, y otros antiepilépticos como la gabapentina, la lamotrigina, topiramato, y la carbamazepina en algunos sitios está incluida, pero parece que los estudios más consistentes no han encontrado tampoco una diferencia significativa en el uso de carbamazepina em, y el menor riesgo suicida. En cuanto a los tipos de depresión, en trastornos bipolares está demostrada la eficacia del uso de estabilizadores del ánimo,
En la disminución de riesgo suicida, en particular del litio, ya lo hemos anticipado. En la depresión psicótica, los antipsicóticos sedantes menos parkinsonizantes, porque sabemos que los síntomas extrapiramidales también aumentan el riesgo suicida. En depresión ansiosa, pues la posible adición de benzodiazepinas que no alteren el nivel de conciencia, pues sobre todo al principio de los tratamientos puede ser de cierta utilidad, valorando siempre el riesgo-beneficio. Y tenemos que tener en la cabeza que cuando tratemos un episodio depresivo, tenemos que intentar evitar la recurrencia, ¿vale? Entonces tenemos que completar los tratamientos, tanto psicoterapéuticos como psicofarmacológicos. Tenemos que tratar de orientar a un cumplimiento y una mayor adherencia a los mismos, pues no solo para resolver este episodio, sino para tratar de prevenir episodios siguientes. En cuanto al trastorno por uso de sustancias, hay un aumento del riesgo de conductas suicidas de forma general. Em, eh, eh, mm, por sí solos, los trastornos por uso de sustancias aumentan en 20 veces el riesgo suicida. eh, y sobre todo cuando están asociados a depresión o a esquizofrenia. Otros trastornos por uso de sustancias. Pues el juego patológico también se asocia a mayor riesgo suicida. Eh, un riesgo de entre un 15 y un 25% de riesgo de intentos suicidas en este tipo de pacientes, especialmente cuando se asocia a otros trastornos mentales y a otros trastornos por uso de sustancias, es decir, cuando hay policonsumo. Y además este mayor riesgo se extiende a los cónyuges por todo el impacto a nivel social que este tipo de patología pues, genera en su ambiente. El consumo de heroína, especialmente intravenosa, aumenta el riesgo suicida hasta 20 veces, especialmente cuando se asocia a otras conductas antisociales o disruptivas graves. El caso del alcohol ya lo hemos apuntado hace un ratito. Por sí solo se asocia a hasta un 15% de mayor riesgo suicida. En hombres es mucho más prevalente, y el alcohol parece involucrado hasta en el 60% de los suicidios, tanto como predisponente, es decir, cuando hay un trastorno por uso de alcohol, por uso perjudicial de alcohol, como desencadenante. Es decir, hay personas que consumen alcohol para, eh, mm, como desinhibidor, eh, para realizar alguna conducta suicida. El perfil de mayor riesgo se asocia a los caucásicos de edad media, solteros, que están más aislados socialmente. El momento de mayor riesgo, pues tenemos un 40% de suicidios tras el alta hospitalaria por uso de alcohol y hasta un 50% de pérdida significativa en el año previo. Em, en cuanto a comorbilidad, cuando se asocia a depresión o a conductas antisociales o a otros consumos, o a conductas impulsivas o violentas, pues aumenta el riesgo. Y la hipótesis etiopatogénica, pues sería, aparte de todos los condicionantes sociales em, eh, relacionados con el impacto de este trastorno en el ambiente, pues sería la disfunción serotoninérgica y la depleción en general de catecolaminas que provoca el uso crónico de alcohol, el consumo crónico de alcohol, perdón. En cuanto a la terapéutica, además de las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, insisto, las intervenciones farmacológicas que se han asociado parece a una disminución del riesgo suicida en este tipo de pacientes, pues serían los ISRS y posiblemente algunos nuevos anticonvulsivantes como la gabapentina o el topiramato. En cuanto a la esquizofrenia,
hay un aumento de riesgo de conductas suicidas de entre un 4,9 y un 10% en pacientes con esquizofrenia. Em, los intentos suicidas pues ascienden hasta el 20-40%. Factores de riesgo específicos, pues mm, ya sabemos que por un lado están los generales, los factores de riesgo psicosociales que aumentan este porcentaje, excepto la edad, porque en esquizofrenia la edad temprana se asocia a un mayor riesgo suicida. Y parece que los intentos de suicidio son más letales en pacientes con esquizofrenia. Y no hay tantas diferencias en el método o en la letalidad entre hombres y mujeres. Factores de riesgo específicos, como decía, jóvenes de 20 a 30 años, los pacientes más conservados cognitivamente, es decir, las formas o subtipos de esquizofrenia menos deteriorantes, cuando hay más conciencia de enfermedad y cuando el curso es más agresivo. Es decir, había un funcionamiento premórbido, por ejemplo, pues muy bueno y en poco tiempo de evolución de la enfermedad, pues hay una disfunción muy importante. Síntomas positivos parecen asociarse a mayor riesgo específico. eh, los negativos parecen más bien protectores, es decir, todo lo que genera una disfunción cognitiva o un deterioro cognitivo, mejor dicho, importante, protege, entre comillas, del suicidio. Los síntomas psicóticos, em, aunque son raros, con los suicidios por alucinaciones imperativas, por ejemplo, pues también se dan y generalmente en una forma más violenta e impulsiva que los suicidios más relacionados con síntomas depresivos en esquizofrenia, que suelen utilizar métodos más letales y suelen ser más planificados. En cuanto a las tentativas previas, sabemos que siempre son factor de riesgo asociado. El miedo a la desintegración mental, que puede estar asociado a esto que hablábamos de pacientes más conservados cognitivamente, el miedo que puedan tener a esa desintegración. La baja adherencia al tratamiento farmacológico y el abuso de sustancias. Los momentos de mayor riesgo, de especial vulnerabilidad, igual que en otras patologías, y nos tiene que hacer poner mucho más énfasis a los profesionales en la continuidad de cuidados de los pacientes cuando salen del ingreso hospitalario, pues el periodo posalta de un primer episodio psicótico. Hasta el 50% de los suicidios en pacientes con esquizofrenia se producen en un posalta. Es una barbaridad. Em, y también en los primeros días tras ingreso. De ahí que en ambientes hospitalarios se sea especialmente cuidadoso con la prevención del suicidio, ¿no? En cuanto a la terapéutica, además de las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, insisto, se ha hablado mucho y durante mucho tiempo del efecto depresógeno de los neurolépticos. De hecho, esto viene desde el inicio del uso de los neurolépticos y las altas que se dieron a pacientes que estaban institucionalizados allá por los años 50 y que se asociaron a una mayor prevalencia de suicidios. Y estudiando todos los posibles factores de riesgo asociados, pues uno de ellos fue posiblemente un mal uso al comienzo de los tratamientos psicofarmacológicos y una retirada más temprana, así como altas posiblemente precipitadas, pero también con aspectos sociales como el tener que confrontar el paciente de repente, pues un estilo de vida más autónomo, sin tener las herramientas y los apoyos para ello, pero también se apuntó a un efecto depresógeno
de los neurolépticos que tenemos que tener en la cabeza. Eh, También tenemos que tener en la cabeza que aunque se habla mucho del efecto depresógeno de los neurolépticos, sobre todo de los que llamamos neurolépticos, que son los antipsicóticos de primera generación, em, y ahora veremos por qué, también tenemos que diferenciar y diagnosticar la depresión en la esquizofrenia, que es bastante frecuente. Es decir, hasta un 25% de pacientes con esquizofrenia tienen una depresión asociada y muchas veces se puede confundir si no lo exploramos adecuadamente con sintomatología negativa de la propia enfermedad o con efectos secundarios de los fármacos y dejamos al paciente sin el tratamiento adecuado. Y además ya sabemos que los síntomas depresivos son factores de riesgo específicos de suicidio en pacientes con esquizofrenia. Eh, Posiblemente los efectos secundarios asociados a antipsicóticos que pueden aumentar el riesgo suicida son la acatisia, la disforia y la agresividad. Fármacos que se han visto especialmente útiles en este tipo de sintomatología, pues son y que son útiles tanto en hostilidad como en depresión y riesgo suicida, pues son los antipsicóticos que tienen características más atípicas. En particular, la clozapina, que es el fármaco con el que hay mayor evidencia de una disminución de riesgo suicida en pacientes con esquizofrenia, pero también otros antipsicóticos de segunda generación que tienen tocan otros neurotransmisores, además del bloqueo de dopamina, y son más atípicos en su funcionamiento a través de la serotonina, y además se asocian a menos secundarismos tipo efectos extrapiramidales, como son la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona o la risperidona a dosis bajas. Hemos hablado en varias ocasiones de que muchos de los estudios que se hacen a nivel marcadores biológicos y demás se hacen en pacientes que mm, se consideran de especial riesgo para las conductas suicidas y que presentan la tríada impulsividad, agresividad, conducta suicida. Los tres aspectos de esa tríada serían, por un lado, la impulsividad, está asociada a su vez a la ansiedad, tanto como rasgo como estado. Se relaciona a su vez con la rabia y con mecanismos defensivos pues inmaduros como la regresión o el desplazamiento. La agresividad está relacionada con la impulsividad por un lado, pero también con problemáticas legales, con estresores ambientales y ambos aspectos, impulsividad y agresividad, están relacionados entre sí, como es lógico, pero también con la culpa, la rabia y la psicopatía como rasgos del MMPI. Estos dos vertientes, la impulsividad y la agresividad, o estos dos rasgos, por así decirlo, se asocian a su vez a mayor riesgo de conducta suicida. Están asociados biológicamente a los marcadores anteriormente descritos, la disminución de metabolitos de serotonina, la alteración de la noradrenalina, se han encontrado tanto aumentos como disminución, el aumento de testosterona y el aumento de cortisol. En cuanto a aspectos psicosociales, parece que estos pacientes que presentan esta tríada tienen antecedentes de más acontecimientos vitales estresantes en la infancia y particularmente historia familiar de mayor violencia y agresividad. Factores protectores en estos pacientes serían los factores ambientales y sociales de apoyo positivos que sabemos que disminuyen la agresividad y disminuyen además el riesgo suicida. Em, en cuanto a la terapéutica an- anti, eh, sui- bueno, eh,
eh, perdonadme, continuamos con la tríada impulsividad, agresividad y suicidio o autolesiones. Ya sabemos que ha sido ampliamente estudiada em, en la ciencia en las últimas décadas. Posibles equivalentes a esta tríada fenomenológica sería el trastorno por control de impulsos, los trastornos de conducta, negativistas desafiantes o explosivos intermitentes, donde encontramos como marcadores biológicos los anteriormente descritos, em, y que se asocian también a más conductas de automutilación, no necesariamente con finalidad suicida. Pues por ejemplo, la agresividad, irritabilidad, ansiedad, los síntomas somáticos, la impulsividad sexual, los sentimientos de vacío, de aburrimiento o la sensibilidad al rechazo se asocian a más conductas automutilantes. Los sentimientos depresivos y de desesperanza también lo hacen. La reacción con síntomas de inestabilidad emocional y otros trastornos de personalidad límite. La intervención Princeps para este tipo de presentaciones clínicas son las psicoterapéuticas y las psicosociales. En particular, pues, intervenciones relacionadas con la resolución de problemas conductuales y sobre todo la terapia dialéctica comportamental y la intervención, por supuesto, sobre el trastorno mental de base. Otros fármacos que se han visto de utilidad, aunque a lo mejor no de forma tan consistente como en las patologías que previamente hemos abordado, pues serían los serotoninérgicos, noradrenérgicos en determinadas circunstancias, GABAérgicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, litio, betabloqueantes o antiglutamatérgicos, que son fármacos que se están estudiando en las últimas décadas de una forma mucho más em, eh, eh, potente. Ante la persistencia de clínica de impulsividad-agresividad, pues se pueden valorar, además de las intervenciones psicoterapéuticas, pues el uso coadyuvante de algunos fármacos. En el caso de la impulsividad con o sin agresividad, pues se han demostrado de utilidad los ISRS, los anticonvulsivantes y el litio en algunos casos. La labilidad del humor, pues, puede indicar pues, la necesidad de asociar fármacos estabilizadores del ánimo. Los trastornos de conducta asociados, pues, eh, parece que pueden beneficiarse de fármacos noradrenérgicos estimulantes. em, la psicosis injertada en este tipo de pacientes, pues con antipsicóticos de segunda generación sobre todo, y los pacientes con este tipo de manifestaciones clínicas que tienen un daño cerebral de base, pues se pueden beneficiar del uso concomitante de betabloqueantes. En cuanto a los trastornos de personalidad, hay un aumento del riesgo suicida en pacientes con trastornos de personalidad. Esto es un hecho. Hay 7 veces más riesgo en estos pacientes que en la población general, sobre todo en combinación con otros trastornos mentales que se superponen, como el trastornos depresivos, por ejemplo, o trastornos por uso de sustancias. El 75% de pacientes con trastornos de la personalidad intentan suicidarse y el 10% lo consiguen. Además, son pacientes que utilizan la automutilación como una forma de aliviar la disforia u otros sentimientos negativos. Factores de riesgo específicos: la distimia, el trastorno por uso de sustancias y el alcohol. Y el mayor riesgo está asociado a mujeres. En cuanto a subtipos de trastornos de personalidad, hasta un 5% de pacientes con trastorno de personalidad antisocial se suicidan. Hablamos siempre de los trastornos de personalidad límite, que son los que tienen mayor riesgo atribuido, pero no hay que olvidar que pacientes antisociales pues también se suicidan. Los narcisistas o el trastorno de personalidad narcisista e histriónico pues también, por ejemplo. Em, en cuanto a intervenciones, ya sabemos que las psicoterapéuticas son las de primera elección en trastornos de personalidad, pero pueden ser de cierta utilidad algunos fármacos como antipsicóticos o ISRS.
Los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad yo creo que son los grandes olvidados cuando hablamos de trastornos mentales asociados a riesgo suicida. Y hay un mayor riesgo de suicidio en pacientes con trastornos de ansiedad que en la población general. Em, en el caso de las fobias simples, especialmente la agorafobia, se asocia a un mayor riesgo suicida. También la fobia social, especialmente en mujeres, hasta un 20% intentan suicidarse. El trastorno de pánico también se asocia a un mayor riesgo suicida, tanto en hombres como en mujeres, con unas tasas de intentos de suicidio similares a los pacientes que tienen fobia social. También el trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad rasgo, no estado, sobre todo en jóvenes. El trastorno por estrés postraumático, hoy en día, fuera de los trastornos de ansiedad, en las clasificaciones de trastornos mentales, también se asocia a un mayor riesgo suicida, en particular, como decíamos, parecido al de otros trastornos de ansiedad. Factores de riesgo específicos asociados a mayor riesgo suicida en trastornos de ansiedad pues son el ingreso hospitalario, igual que lo era en los trastornos depresivos, em, hasta un 18% de suicidios en trastornos de ansiedad se producen en pacientes que han estado ingresados, especialmente en los 3 meses siguientes al alta, y en asociación con depresión aumentan el riesgo los ataques de pánico, la ansiedad psíquica grave y el uso de alcohol como ansiolítico. La ansiedad somática, psíquica y la tensión muscular, asociada a otros factores de riesgo, pues también aumentan el riesgo de suicidio. Y también la ansiedad funciona no solo como un factor de riesgo de vulnerabilidad, sino también como desencadenante. En pacientes que a lo mejor tienen otros factores de riesgo suicida, aparece la ansiedad y eso es como el gatillo para tomar la decisión de suicidarse. Especialmente en jóvenes, en niños y en adolescentes, la sintomatología ansiosa se ha convertido en un marcador de riesgo suicida a corto plazo. Por tanto, es una sintomatología a la que tenemos que estar muy atentas o atentos en pacientes con otros factores de riesgo asociados. El trastorno obsesivo compulsivo, también fuera de hoy en día de los trastornos de ansiedad, comórbido a otras condiciones psiquiátricas, pues aumenta el riesgo suicida. En este tipo de patologías hay menos estudios en cuanto a fármacos que pueden asociarse a una disminución del riesgo suicida, pero sí que sabemos que en determinadas circunstancias, con una supervisión adecuada, em, pueden beneficiarse a corto plazo del uso de benzodiazepinas de alta potencia y de serotoninérgicos que han demostrado pues, eficacia en los trastornos de ansiedad, así como en, en tratamientos serotoninérgicos y noradrenérgicos o duales, además de, insisto, las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales adecuadas. En cuanto a factores médicos no psiquiátricos, y ya con esto vamos terminando esta sección que está siendo tan larga, muchas patologías médicas no psiquiátricas se han asociado a un mayor riesgo suicida. Especialmente, ¿cuáles? Las enfermedades incapacitantes, las crónicas, las que generan dolor, las que provocan deformación, especialmente en niños, las patologías neurológicas, epilepsia, traumatismo craneoencefálico, Parkinson, son enfermedades que se asocian a un mayor riesgo suicida. Las patologías oncológicas, el complejo VIH-Sida, la insuficiencia renal crónica, especialmente cuando requieren diálisis, y en general otras enfermedades provocadoras de deformidad, pérdida de funcionalidad o necesidad de o generan dependencia, necesidad de cuidados. Todo este tipo de enfermedades asocian tanto a más ideas suicidas como a más tentativas suicidas. Y luego, por otro lado, los tratamientos farmacológicos, algunos tratamientos farmacológicos se asocian a mayor riesgo suicida. Hemos hablado
de que los antipsicóticos de primera generación que generan muchos síntomas extrapiramidales o la catisia secundaria al uso de algunos fármacos, pues asocia mayor riesgo suicida. Bueno, pues sabemos que algunos antineoplásicos, los corticoides, algunos antihipertensivos y en general fármacos que disminuyen noradrenalina, dopamina o serotonina, pues se acompañan de un mayor riesgo suicida. Y esto es algo a lo que prestamos muy poca atención en la medicina. Otras sustancias que se han asociado a mayor riesgo suicida, ya hemos hablado antes en particular del alcohol y del consumo de tóxicos, pero del juego patológico, del consumo de tóxicos en general y en particular de la heroína, pero no hemos hablado de los alucinógenos y otros estimulantes de diseño que se asocian a un mayor riesgo suicida y no siempre por una intención suicida, sino porque la disociación tan importante que generan en el individuo que los consume de forma aguda, provoca a veces mutilaciones o exposición a conductas de altísimo riesgo que terminan en la muerte. El consumo de algunas de estas sustancias estimulantes también aumentan el riesgo suicida en la abstinencia. El sobrepeso parece en cambio ser un factor protector de las conductas suicidas. Ya hemos hablado de que el bajo peso asociado a una disminución del colesterol se asociaba a un mayor riesgo suicida, pues bien, sabemos que el sobrepeso en este caso se considera un factor protector. Y para terminar este apartado ya hablamos de que los acontecimientos vitales estresantes podían ser factores de riesgo individuales tanto de vulnerabilidad, es decir, de hacer a un individuo más vulnerable al suicidio, como también pueden ser factores desencadenantes de una conducta suicida, de una crisis suicida. Entonces, aquí esto se ha estudiado mucho y sabemos que no hay más acontecimientos vitales estresantes en suicidas, ¿vale? Por tanto, tiene que haber un fenómeno ahí, una interrelación entre el individuo y otros factores de riesgo sociales que interactúan pues, para llegar a aumentar ese riesgo. Ya decíamos que los acontecimientos vitales estresantes en la infancia, especialmente si son crónicos, especialmente si son abusos sexuales infantiles, son factores de vulnerabilidad muy potentes para conductas suicidas y para suicidas de todo tipo en la edad adulta. Estresores agudos pueden actuar también como desencadenantes o precipitantes de la crisis suicida. Tipos de acontecimientos vitales estresantes que se han visto más frecuentemente en individuos que terminan suicidándose, pues conflictos interpersonales, como situaciones de humillación o rechazo, en particular el acoso escolar o bullying en niños, que supone hasta el 10% de las muertes por suicidio en esta población, situaciones de abandono, de pérdidas, de duelo, cambios que generan estrés agudo, como la pérdida de un rol, la previsión de un proceso disciplinario, pérdida de rol, pues por ejemplo, el padre de familia que está trabajando y es el cabeza de familia y es donde está depositada pues todas las responsabilidades ancestrales de sacar adelante a todos ellos, que de repente pues pierde su trabajo y no solo pierde el trabajo a nivel recurso económico, sino también ese rol de cabeza de familia y de sustento de todo su ambiente. Previsión de proceso disciplinario, pues un acontecimiento vital estresante desencadenante de suicidio, pues ante una resolución judicial que el sujeto prevé va a acompañarse no solo de humillación y pérdida de rol y demás, sino a lo mejor pues de una pena
de prisión o de una pena de muerte. Es el caso de los juicios de Nuremberg y los suicidios que se dieron, pues, sobre todo con cianuro, en algunos de los acusados. Em, es este es un, factor de riesgo particular en adolescentes y, no solo en adolescentes, pero de particular peso en adolescentes. Y situaciones de trauma agudo crónico, pues una situación traumática, como es una agresión sexual, pues puede ser un precipitante pues para un suicidio, por ejemplo. Hablábamos de pérdida, duelo, el fallecimiento de un familiar muy próximo, en particular el fallecimiento de un hijo, por ejemplo. Y con esto terminamos esta sección y en la próxima pues abordaremos factores de riesgo ambientales, sociales a diferentes niveles asociados a conducta suicida. Muchas gracias.